Entonces, en esta oportunidad vamos a ejercitar esto de conocer los caminos de la hermenéutica, esta vez, bueno, esta vez no, como veníamos ya viendo en los últimos encuentros, digamos como que en carne viva, ¿no? Porque lo vemos en personas concretas, lo vimos en Tomás de Aquino, bueno, lo vemos también en la vida nuestra, y esta vez también lo vamos a ver en unas mujeres de la Edad Media muy poco conocidas. Y para esto, bueno, especialmente llegó a mis manos a través de Luis este libro, que por supuesto, como todo lo que presentamos, lo damos como recomendación para leer, que es de Cristina Hinojés y se llama Beguinas, Memoria Herida. Eh, Como todo lo que recomendamos, realmente vale la pena. Perdón, ¿cómo se llama? Beguinas, ahora lo voy a poner, lo voy a compartir porque va a estar la foto. Se llama Beguinas, Memoria Herida, de Cristina Hinojés. María Cristina Hinojés Sanz. Ella es teóloga, por supuesto. Bueno, tiene un montón de publicaciones, varias sobre las beguinas, un libro sobre el cantar de los cantares, española. Bueno, vale la pena conocerla. Y ella me las presentó a estas mujeres y la verdad que son apasionantes, apasionantes. O sea, bueno, la invitación es a conocerlas y a sanar un poco esta memoria, porque el libro se llama Memoria Herida justamente porque son desconocidas, son mujeres desconocidas y que, como muchas veces pasa en nuestra historia, eh, quedan a la luz en la historia. La mayor parte de los personajes históricos son varones, muchas de las grandes, los logros y los triunfos se leen desde la historia de los varones, aunque hayan estado escritos por mujeres, ¿no? Pero como que no estaba, bueno, no era culturalmente aceptado, no estaba bien visto que ellas pudieran, los nombres de ellas pudieran figurar. Por eso Cristina habla de ellas como memoria herida. Presentarlas es un poco sanar esa memoria y aparte enriquecer nuestra vida con sus historias. Y no solo con conocerlas a ellos personalmente, porque son un montón. Imagínense que llegaron a ser 1.000.000 entre los siglos entre los siglos XII y XIV. Pero entre ellas hay algunas que resaltan, ¿no? Que algunas les voy a presentar. Pero no solo a ellas personalmente, sino su estilo de vida. Y fundamentalmente, como estamos viendo en todos estos encuentros, su hermenéutica, o sea, su forma de leer a Dios, su forma de conocer a Dios y de darlo a conocer a los demás. Bueno, vamos a conocer un poquito más de ellas. Uy, miren que estaba adelantado. Ahí está. Bueno, esa es la tapa del libro. ¿Se puede ver? ¿Sí? Voy a ver si está para compartir sonido. Sí. Bueno, entonces, Memoria herida, las beguinas, y, y yo les subtítulo, además de Memoria herida, también como una alternativa en el seguimiento de Jesús. Nos situamos en la Edad Media, ¿no? Siglos XIV, iniciando siglo XII al siglo XIV, más o menos en esa época. Para aquellas mujeres que sentían en su corazón este deseo de conocer a Jesús y de seguir a Jesús y de dedicar su vida a la vida religiosa, lo normal que era, lo que normalmente se hacía en esa época, ¿no? Encerrarse en los monasterios intramuros, ¿no? Intramuros era donde se desarrollaba el seguimiento a Jesús para las mujeres. Ellas inauguran
una alternativa en el seguimiento a Jesús, porque no eran monjas. Muchas de ellas, o algunas de ellas, sí se consagraban desde el celibato, pero muchas de ellas eran mujeres casadas o que habían estado casadas, o también que dedicaban, se unían al movimiento por un tiempo y después lo dejaban y podían casarse porque no tenían ningún voto, no hacían votos. Eh, pero seguían a Jesús y abrían esta alternativa en el seguimiento a Jesús. Por eso es que su modo de vida es una novedad en este momento histórico, ¿no? Bueno, yendo al nombre, ¿no? Beguinas. Había varias alternativas. Yo estuve investigando, algunas las descarté de una, porque ya habiendo leído un poco sobre ellas y escuchando mucho a Cristina, si ustedes buscan en YouTube, Cristina Hinojés, Las Beguinas, tiene varios videos donde cuenta sobre ellas y también donde habla de este libro. Un poco yo me he guiado escuchándola a ella, ¿no? Para armar esto. Y escuchándola y leyendo sobre las beguinas, algunas de las hipótesis por las que, si vos ponés en Google beguinas, qué significa su nombre, muchas dicen, porque se debe a su fundador, Vegardo, no sé qué. Digo, no puede ser, porque no tienen fundador, no siguen a ningún hombre, menos que menos ellas, eran tremendamente eh, ahora podemos decir feministas, ¿no? Pero en su momento no, simplemente valoraban profundamente su ser mujer y eran terriblemente libres. Entonces, la descarté, esa no la puse. Eh, puede ser esta que dice, deriva de Begén en flamenco antiguo en un sentido de pedir. Muchas de ellas, y una de ellas, una de las que más me gustó, se llama Margarita Porete, se identificaban con el tema mendicante, pero no el estilo franciscano, porque es medio contemporáneo, no el estilo franciscano, sino que mendicante en cuanto al sentido de mendigar, son mendigas del amor de Dios y mendigas del amor y del servicio a los hermanos. Las dos cosas van juntas. Entonces, bueno, esta podía ser la de G. También por el color beige, ellas usaban como un tipo que no era hábito, porque no usaban hábito, pero usaban una ropa beige, que bueno, puede llegar a ser que sea por eso. También por el verbo alemán beginnen, que significa comenzar. Este me gustó mucho porque hace referencia a un paso de vida nuevo o algo nuevo que empieza y que se vive. O también la palabra francesa begin, que significa cofia, porque también todas tenían la misma cofia, pero no de vuelta, no eran con un sentido de hábito religioso, sino también por lo propio de la época y de cómo se vestía la mujer en ese momento. Bueno, introducción, como para empezar a hablar un poquito de ellas, se sitúan en esto, ¿no? El siglo XII, a finales del siglo XIV, aunque sus huellas eh, siguen estando presentes hasta el siglo XX. En 1900, no, en el 2013 se habla de Marcela Patín, que se reconoce como la última beguina, que murió en el 2013 a los 90 y pico de años. Ahora no me acuerdo en qué país era que murió, pero se la reconoce como la última beguina. Y incluso Cristina en el libro, y bueno, y en los videos cuando se la entrevista, ella dice que ella misma se reconoce de espíritu beguino, en el sentido de que si bien estuvieron en este par de siglos presentes ellas, sus huellas y este legado y esta hermenéutica sigue viva hasta el presente, ¿no? Y a medida que las vamos conociendo, muchos de nosotros, hoy o de nosotras, nos podemos reconocer en ese estilo de vida. Por eso es que es tan inédito, ¿no? Yo ponía acá por ahí en algún lado, son generadoras de una teología inédita para la época, porque si vos hoy
te analizás de cómo uno vive y cómo uno piensa y el estilo de vida cristiano, es muy semejante a su vida. Místicas absolutamente originales, capaces de un pensamiento teológico inédito, cuyo centro es el alma que busca a Dios en un diálogo intensamente amoroso. Esta es otra de sus características. Inauguran una relación con Dios profundamente subjetiva, pero a la vez profundamente comprometida con lo social. Es una mística bíblico-social, muy apasionante, muy linda. Y tienen esto de dirigirse a Dios en un diálogo muy, muy tierno, muy amoroso. Dedican la vida al servicio a Dios y al prójimo, y esto también era una característica. Eran vistas como un peligro en ese momento, por dos cosas. Porque intelectualmente eran superiores, eran mujeres brillantes en lo que se dedicaban, porque no solamente era desde el ámbito académico, ¿no? Muchas de ellas no eran académicas, filósofas o teólogas, sino que eran comerciantes. Y desde el comercio también su dedicación, su capacidad eran brillantes. Entonces eran vistas como un peligro desde su capacidad intelectual, porque muchas de ellas eran superiores hasta el propio clero de la época, ¿no? Y al alto clero, ¿no? En el momento, en la Edad Media, se dividían en esto, ¿no? De alto clero y bajo clero. El alto clero eran los hijos de nobles, los hijos de reyes, gente que tenía acceso a diferentes medios que les permitían prepararse intelectualmente muy bien. Y el bajo clero eran aquellos sacerdotes que no tenían mucha formación, ¿no? Que por supuesto ellas estaban muy por encima. Y por otro lado, porque su praxis, o sea, su modo de, por un lado, entender a Dios y por otro, practicarlo, vivirlo, era bajo esta norma de la dedicación a los más desfavorecidos. Son precursoras de la Reforma, porque sabemos que, bueno, Lutero lo ubicamos en el 1500 en adelante, ¿no? Un poquito más adelante de donde ellas se dice que desaparecen. Pero Cristina presenta a las beguinas como quienes un poco adelantan o son precursoras del pensamiento luterano, porque Lutero es el que, por un lado, hace las traducciones de la Biblia al idioma de la gente, y por otro lado, habla de esta relación directa con Dios, sin intermediarios, de esta relación personal, subjetiva, profunda, íntima con Dios, sin intermediarios. Y las beguinas tenían esto, que si bien no podemos hablar de traducciones propiamente dichas, pero sí hacían la traducción, digamos, a que ellas le llaman el amor cortés, la traducción hablada, ¿no? Dicha verbalmente a la gente. Le hablaban directamente en la lengua vernácula, en la lengua del pueblo, de Dios. Traducían y leían los textos y se los compartían en la lengua de la gente, ¿no? Y que por esto es que la gente las entendía, las aceptaba y tenían eh, tanta aceptación entre la gente. Ellas, su historia, y esta es un poco la razón por la que con Juan queremos presentarles a las beguinas, ¿no? Ellas, desde su historia y presencia espiritual entre nosotros, nos interpelan a despertarnos, a pensar, a escribir, a servir y a amar. Entonces, por ahí serían sus características más fuertes, ¿no? Entre la enseñanza, entre el servicio y la enseñanza, ¿no? ¿Por qué pongo esto? ¿No? Porque, bueno, justamente son sus características más grandes. Y algo muy, pero muy interesante que Cristina cuenta en su libro y que después yo he sacado algunos pedacitos de videos y los he puesto en el Power para escucharla directamente a ella, ¿no? Pero una de las cosas muy interesantes que pone es que paradójicamente o providencialmente, las beguinas aparecen cuando desaparece el diaconado en la iglesia.
es la época, ¿no? Cuando desaparece el diaconado, desaparece la sinodalidad en la iglesia y se fortalece lo opuesto, ¿no? El clericalismo, aparecen las beguinas. Es como que son una respuesta de Dios a nuestra historia, a la historia de la humanidad, ante esta desaparición tan triste y que, bueno, ojalá que, bueno, ahora estamos en un proceso sinodal, ¿no? Ojalá que puedan ser nuevamente presencia entre nosotros, y me refiero al diaconado femenino, ¿no? Ellas toman el relevo del diaconado de la época y la figura de la mujer en la vida cristiana, y ellas lo ocupan para seguir sirviendo en todos estos ámbitos, en los que eran brillantes: la pastoral, el cuidado de la salud, el cuidado de la mujer, del pobre, de la educación, en ese contexto fuertemente clerical, ¿no? Por eso es que varias de ellas son perseguidas por la Inquisición, y bueno, y vamos a conocer a una que justamente fue quemada en la hoguera por la Inquisición. Ellas se destacan por el estilo profundamente sinodal. Cristina cuenta en su libro que llegan a ser 1 millón, 1 millón. Sin embargo, tenían este estilo sinodal de poner en el centro la Sagrada Escritura, y cuando decimos Sagrada Escritura decimos Jesús, ¿no? Ellas ponían en el centro de su vida a Jesús, y estaban convencidas de que ese era su modo de ser iglesia. Si bien había alguien que le tocaba estar al frente, sentían esta corresponsabilidad de que no era superior por estar al frente, ¿no? Era quien simplemente, por voluntad de Jesús, le tocaba estar animando como ella le dice, estructura sin estructura. Esto es hermoso, ¿no? Es una estructura sin ser estructura, ¿no? Sin sentirse estructura. Ahora lo vamos a escuchar directamente. Bueno, y les presento, ella es Cristina. Eh, Vamos a escucharla contar directamente a ella. Díganme si se escucha bien, ¿no? Cuando lo pongo. Ya. Entonces la pregunta oportuna ¿Se entonces escucha? sería ¿por qué aparecen y quién funda las beguinas? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Las beguinas no tienen ni una madre fundadora ni un padre fundador. Es un movimiento que realmente aparece, decir que por generación espontánea, pues no parece que sea así como muy formal. Pero realmente hay un elemento en la historia de la Iglesia que sí que determina la aparición de las beguinas, y es la supresión del diaconado. Sí. Ay, perdón. Ya. Entonces la oportuna entonces ¿y quién funda las beguinas? Esa es otra peculiaridad. Las beguinas no tienen ni una madre fundadora ni un padre fundador. Es un movimiento que realmente aparece, decir que por generación espontánea, pues no parece que sea así como muy formal. Pero realmente hay un elemento en la historia de la Iglesia que sí que determina la aparición de las beguinas, y es la supresión del diaconado como tal. Durante 1000 años existió el diaconado como tal, como diaconado en sí, no como paso previo al presbiterado. Cuando se suprime el diaconado, se crea un vacío tremendo en la atención a pobres, en la atención a mujeres. Date cuenta que estamos en plena Edad Media, donde hay cruzadas, donde hay peregrinaciones, donde hay guerras prácticamente anuales, donde hay una peste. Entonces todo eso va a generar una gran pobreza, y queda ese espacio que atendían los diáconos y las diaconisas, porque existían hasta entonces, queda vacío. Y para suplir, es que es muy curioso, porque para suplir ese trabajo, para suplir ese vacío que dejan la desaparición de los diáconos y de las diaconisas, aparecen las beguinas, que realmente cumplen un ministerio. Y ese ministerio es acercarse a los más pobres, ayudarlos de todas las maneras posibles. Vamos, de hecho, sus beaterios prácticamente nacen para ser hospitales donde se acogía a todo el mundo, y que muchas veces estaban las beguinas no se caracterizan por irse al campo o por alejarse de los núcleos urbanos como los monjes o las monjas. Al contrario, ellas están siempre en los núcleos urbanos, en las ciudades que tienen más movimiento, porque allí saben que hay mucho cruce de caminos, vamos a decir así, y mucha necesidad que por los caminos queda como más perdida, ¿no? Entonces ellas en las ciudades construyen los beaterios más grandes, aprenden, porque al principio los hacen muy grandes, luego los van haciendo más pequeños pero más numerosos, aunque sean en la misma ciudad,
y los dedican a recoger a niños huérfanos, a darles educación independientemente de que fueran niños o niñas, y atender enfermos que tienen muy bien, además lo tienen muy bien estructurado, porque tienen un hospital y luego el área de dispensario, que diríamos hoy, la atención, pues con lo que sería hoy un centro de salud, y la parte de la farmacia, es decir, lo tienen todo muy bien estructurado. Y se ocupan de mujeres abandonadas, que no siempre están abandonadas porque el marido hubiera muerto en las guerras o en las cruzadas, sino sencillamente que muchas veces no volvían. Porque además hay que reconocer, hay que tener presente que en la Edad Media no existía el sacramento del matrimonio como lo entendemos hoy, y no existía algo que fue un gran invento del Concilio de Trento, que fueron los libros de almas, donde se registraban en los matrimonios y donde ya los hombres no podían abandonar con tanta facilidad a su familia para irse a fundar una familia en otro sitio, aunque sea por cuestiones de trabajo. Entonces, en la Edad Media eso sí que pasaba. Y las beguinas se encargaron de cuidar de esas mujeres, de esas madres con hijos o de esos hijos abandonados, y de los enfermos que muchas veces no tienen atención y que pueden ser, pues, puede ser un tratamiento que requiera una visita esporádica, o puede ser que necesiten estar ingresados en un hospital, y ellas en los beaterios tienen los hospitales. Bien, hasta ahí un primer pedacito para escuchar a Cristina. ¿Se pudo oír bien? Sí, perfecto, sí, sí. ¿Y por qué habrán desaparecido los diáconos y las diaconisas? Ese es un tema. Porque Sí, después eso. volvieron los diáconos, las diaconisas no. Claro, el diaconado masculino nunca desapareció, ¿no? Las mujeres sí se suprimió. Pero Y Adriana, bueno, acá ella mencionaba que el diaconado masculino permanente, no el diaconado como paso al sacerdocio. Yo no sabía tampoco esto, que el diaconado permanente, como es hoy, como lo conocemos hoy, masculino y femenino, añade ella, existió hasta el siglo 1000 y ahí fue suprimido. Yo algo he escuchado de eso, no sé bien por qué. Desde luego que no tenía, sabía que en los inicios de la iglesia había diaconisas, eso consta en la misma palabra de Dios. Pero alguna vez hablando ahora, ¿no? Hablando ahora con gente que está en el diaconado permanente masculino y haciendo un poco de historia, sí que he escuchado que hasta el siglo 1000, como decía recién esta señora, había, y ahí se suprimió. Yo no sé si fue una clericalización más profunda de la iglesia, no le dieron sentido, pero habría que explorarlo. Es una buena pregunta, Ana, sí, te la debemos, te la debemos. sí, yo me centré más en el femenino, no en el masculino. Para mí también fue nuevo esto de que suprimieran al masculino. Después voy a investigar a ver qué hay de eso, que tengo 1 o 2 libritos de historia de la iglesia. Perdón, puede ser coincidente, no sé si es... Matías, hola. Bueno, llegué tarde porque ahora se lleva al colegio. Puede ser coincidente que en esa época, en el siglo X, hace justo 1000 años ahora, fue cuando se puso el celibato obligatorio. No sé si tendrá que ver o no, pero quizás sea coincidente. Sí, es posible, Puede ser. es posible. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, ese como primer punto, ¿no? Otro punto característico de ellas, el tema de la formación. En la época estaban permitidos para las mujeres hasta 26 oficios. Y entre las beguinas, como les decía, ¿no? Se destacaban no solo por el ámbito académico, sino también en la habilidad comercial. Algo que Cristina comenta en su libro, que también me llamó la atención, fue que en este ámbito comercial ellas apoyaban y generaban gremios, ¿no? Y animaban a la gente a la organización, con estas características, ¿no? Siempre despiertas, muy libres, valientes, muy capaces. En cuanto a las que se dedicaban a la formación académica y que la mayor parte de ellas trabajaba como copistas, porque estaban en los monasterios, que eran los centros
más que nada de acumulación de bibliotecas y de libros, donde se podía tener acceso a la lectura. Podemos nombrar a Margarita Porete, que después vamos a conocer un poquito más, en el ámbito de la filosofía, la teología y la Sagrada Escritura. Ella es la que es acusada por la Inquisición y la que muere quemada. Y se dice de que cuando en el momento del juicio y como medio, como un insulto, le gritaban la clériga, porque era la que podía medirse y la que podía discutir con cualquiera, especialmente del alto clero. ¿No? Y se podía medir ante cualquiera y que podía responder por la tremenda formación de esta mujer. Se destacaban por ser autodidactas, porque, bueno, más allá de ellas, de algunas que tenían acceso a las bibliotecas, las demás, estas que eran y se llamaban como maestras dentro de los beguinajes, enseñaban a las demás y las demás como buenas autodidactas, muy audaces y con perspectiva llegando a nivel, a muy alto nivel, cada cual en lo suyo. Bueno, y acá hay algo muy cortito de Cristina, en cuanto a 3 características si nos centramos ya en su hermenéutica. En su hermenéutica o en su modo de entender a Dios y de darlo a conocer, está la característica del amor cortés, y el amor cortés se refiere, bueno, Cristina lo explica muy bien, ¿no? Pero se refiere a estas como obras de teatro que se leían en las plazas o se actuaban en las plazas, que se dibujaban, se hacían como pergaminos y se contaba a la gente a través de dibujos, en donde tenían como centro el amor. Por eso también la figura del Cantar de los Cantares para las beguinas era muy fuerte. Su mística, su forma de sentir a Dios era esta presencia tan fuerte de Dios habitando el corazón y haciéndose uno con la beguina. Se sentían habitadas por Dios, totalmente poseídas por Dios, pero además no solamente Dios en ellas, sino ellas en Dios. Las dos cosas. Y esto del amor cortés era su forma de pastoral, porque esto que sentían en la mística o que leían especialmente en el cantar, lo compartían con la gente a través de estos como romances hechos para la gente, porque ellas tenían esta capacidad de intuir lo que la gente entendía, porque lo que era común, el latín y demás, no era popular entre la gente. Entonces ellas sentían que, por eso es que se reconocen como precursoras de la Reforma, ellas sentían y descubrieron este modo de hablar a la gente, de transmitir esta experiencia mística en la lengua de la gente a través de estos romances. Lo vamos a escuchar en Cristina. Es que el amor, a ver, el amor cortés, la mística y el cantar de los cantares son 3 realidades muy unidas y muy vinculadas a las beguinas en sí mismas. Quiero decir, las beguinas, si algo tuvieron, es que en una época en la que no se sabía qué era la teología contextual, ni qué era hacer una pastoral contextualizada en el entorno, porque no existían esos conceptos, pues ellas viven eso y ellas hacen eso, ¿no? Entonces ellas son conscientes de que a la mayoría de la gente pues no le llega muchas veces el mensaje de la Iglesia porque se dice en un latín muy culto que la gente no domina y se pierde, ¿no? Entonces ellas empiezan a idear cómo se le puede acercar a la gente, qué entiende la gente, y se dan cuenta que en los cruces de los caminos, en las plazas de las villas y de los pueblos, están los romanceros contando romances y contando historias que van contando con unos dibujos en unos pergaminos. Entonces ellas perciben que eso la gente lo entiende y perciben que esas historias de amor a la gente de alguna manera las encandila.
Entonces, ¿qué hacen? Transforman esas historias de amor en las historias de amor con mayúscula, vamos a decir así, y las cuentan exactamente igual con los elementos que tienen alrededor, entonces la gente las entiende. Y eso, unido a que sabían explicar muy bien, hacer unas exégesis maravillosas, porque había muchísimas beguinas, tantas beguinas que había muchísimas con muy buena formación teológica y en Sagrada Escritura. Entonces sabían adaptar todo eso y lo sabían expresar. Entonces, mística, la forma de expresar la mística tiene que ver mucho con el amor y con la relación de amor a dos, vamos a decir así. Entonces, el amor cortés, la mística y el cantar de los cantares por excelencia es la relación del amor a dos, ¿no? Entonces, eso está muy vinculado en ellas, muy unido a ellas, y era en lo que mejor se movían para dar a conocer el mensaje del amor de Dios, que es lo que ellas pretendían. Bien, esta justamente, lo que en este punto 3 podemos ver, es propiamente su hermenéutica, ¿no? Su forma de trabajar y de entender a Dios. Por un lado, tener la capacidad de intuir y de leer y de comprender lo que le pasa a la gente, lo que vive la gente, lo que entiende la gente, y de traducir en lo que la gente entiende, en lo que la gente vive, su experiencia mística. ¿Y por qué decimos mística? Porque muchas de ellas hablan de sus experiencias de visiones, muchas tienen experiencias de esta posesión de Dios, concretamente, bueno, al estilo de lo que por ahí conocemos en Teresa de Ávila. De grandes experiencias de encuentro con Dios, en donde ellas decían ver esto. Muchas de ellas escriben y pasan por escrito, bueno, justamente una es Margarita Porete, y algunas tienen la suerte de que sus directores espirituales o los obispos del momento no las denuncian, pero bueno, Margarita sí, tiene la mala suerte de que la denuncia. Pero este concretamente sería su forma de compartir con los demás su experiencia de Dios. La escritura en el medio, la experiencia comunitaria, su vivencia mística y su praxis pastoral, ¿no? Lo que Cristina le dice teología contextualizada. Es que Bueno, otra de las frases que ellas usan para representarse, ellas se dicen peones de la vida ordinaria, o sea, en el juego de ajedrez. Usan la figura del juego de ajedrez y no se sienten, por supuesto, reflejadas ni en las torres, ni en el rey, sino en los peones. Ellas son peones de la vida ordinaria, sirven al rey, son conscientes de que hacen algo diferente y que la gente las percibe como servidoras de Dios. Bueno, esto de las precursoras de la Reforma que ya les compartí. Y el tema del muro. Muchos de los que se llaman así, ¿no? Los beaterios, que serían como los lugares donde ellas estaban, algo característico, bueno, lo cuenta Cristina y yo me empecé a fijar y los buscaba, y sí, todos tienen un muro, pero no es el muro característico de los monasterios que encerraban a las mujeres y las ponían intramuros, ¿no? La experiencia de Dios estaba intramuros. Muchas espiritualidades hoy continúan siendo así, ¿no? Si vos querés tener una experiencia de Dios, tenés que ir a determinado lugar que se reconoce como, qué sé yo, especial y demás. El tema del muro para ellas no era para encerrarla, sino para defender su estilo de vida de la institucionalización exterior y especialmente de la iglesia. La iglesia que para reconocerlas como mujeres de Dios tenían que ser religiosas o monjas o consagradas. Sino que estos muros de los beaterios les defendían de la institucionalización y les permitían continuar con su forma de vida. Y también algo que hoy hablamos mucho, ¿no? Pero para ellas era muy común, el tema de la sororidad, ¿no? Como solidaridad entre las mujeres, especialmente, bueno, va muy unido al tema del muro, ¿no? Especialmente contra los atropellos del machismo o de una iglesia profundamente machista.
Bueno, y para conocer algunas, o por ahí, antes de conocer algunas, podemos hacer un parate y compartir un poco cómo vamos o qué les parece, qué opinan. Después hay unas preguntitas que tengo al final como para compartir, pero bueno, hasta ahora, ¿hay alguna resonancia, algo que les haya llamado más la atención? La verdad que me gusta porque es algo totalmente nuevo, no, yo desconocía las Beguinas, la historia. Pregunta, geográficamente se ubican en Europa, ¿no? Sí, Mm. sí, sí. Toda una novedad que me encanta. Sin embargo, tan antiguas, ¿no? Y encuentro muchos rasgos de comunión con lo que uno, con la espiritualidad que yo personalmente comparto con determinados grupos de personas, ¿no? Sí, me encanta. Pero me admira también, porque en un medio hostil, humanamente hostil, así vamos a ver, la corajearon linda. Sí. Bueno, yo creo que mucho de lo que nosotros tenemos es legado de ellas, ¿no? Bueno, y de tantas más, y de tantos más, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, que uno, gracias a Dios, va recibiendo. No, pero qué bonito descubrir esto formando entretejido en la historia de la iglesia, ¿no? Sí. Muy bonito. Sí, me llama la atención poderosamente la valentía de estas mujeres, ¿no? De enfrentar en una época donde la mujer evidentemente no era muy tenida en cuenta, ¿no? Y que lo hacían para defender su fe, no solo defender su fe y su espiritualidad, sino para compartirla con otros, compartirla con el que por ahí no tenía una cultura como la de ellas, y a su vez tratar de hacerlo de la manera que las entendieran, ¿no? Y buscaban la forma para que las entendieran, cuando a veces uno le parece tan difícil transmitir el mensaje de Jesús o su fe. Ellas también estaban muy preparadas, pero bueno, se acercaban a la gente y encima eran solidarias y ayudaban a los enfermos, a los que no la estaban pasando bien en esa etapa en esa época, ¿no? Con las enfermedades, faltas de lugar para cuidarlas. Bueno, me llama poderosamente la atención y me parece muy interesante. Me admira además, ¿no? El equilibrio entre maternar, porque la acción hacia el prójimo era buscar a los más necesitados, estar disponibles para los más necesitados y al mismo tiempo cultivar la intelectualidad en el conocimiento de Dios y la espiritualidad profunda, un equilibrio sumamente atractivo, interesante me parece. Adriana, yo me entré más tarde, pero no sé si lo dijiste. ¿Cuándo dejaron de existir? Según dice Cristina, en el siglo XIV, pero su influencia, yo les contaba que hay una tal Marcela Patín que murió en el 2013 y se reconoce como la última beguina, o se decía que era la última beguina, pero como que oficialmente entre los siglos XII y XIV. Pero bueno, su influencia como que llega mucho después hasta en la actualidad. Bueno, vamos a conocer algunas entonces. Dale. Acá. Bueno,
Estas son las fotos que yo les decía que cuando buscaba son todas iguales. Son todas la misma carita, la misma ropa, decía yo, bueno. Eh, no sé si será ella, pero bueno, en Google dice de que es ella, ¿no? Y cuando buscaba la pronunciación de su nombre, decían de que es Hadewech, pero bueno, eh, se lee Hadewich de Amberes. Escritora, ella dice de que escribe, cuando se decide escribir, escribe para sus discípulas, porque como les dije, ¿no? Algunas de las que se destacaron ocupaban el lugar de maestras hacia las demás, ¿no? Y que cuando ella, y bueno, las otras que vamos a escribir, de escribir también, se deciden escribir no es porque quieran o porque les guste, sino que lo hacen también como un gesto de solidaridad con las demás, para que puedan desarrollar su propia experiencia mística. Existen pocos datos biográficos de ella, pero probablemente nace en el siglo XII, en Amberes, Bragante, todavía formaba parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Su muerte se señala en 1260, fines del siglo XIII. Puesta en relación con otras escritoras, Beatriz de Nazaret es otra beguina, Matilde de Magdeburgo, con sus escritos quiso compartir sus propias experiencias místicas. Ella es la que, bueno, decía yo que tenía visiones, y se conservan cartas y poesías. La poesía es otra característica de ellas, es una forma de expresar, y poesías profundamente amorosas, desborda el afecto. Y también esta es otra característica, no escriben en latín, sino en la lengua de cada lugar para que tengan acceso todas. Algunas cosas que escribió ella. Dios es abismo. Ay, a ver, esperen que no logro ver porque tengo la... Dios es abismo. Ay. Lo leemos nosotros. Sí, porque tengo justo el cartel arriba y no puedo leer. Dios es abismo, pero también belleza, amor, libertad, vida. Refleja en la vida lo que es, y las energías divinas increadas irradian el misterio divino para transfigurar y divinizar al ser humano que, por otra parte, nunca ha estado fuera de él. Se trata de recuperar y vivir nuestra grandeza y libertad original, en la que fuimos creados y amados, y a la que somos llamados desde toda la eternidad. Fantástico. Sí. Bueno, ubiquémonos en el tiempo y de que es una mujer la que escribe esto, ¿no? ¿Sigo yo? ¿Sigue Sí. otro? Este origen divino, según Hadewich, y esta capacidad de encuentro con Dios, lo comparten las mujeres sin la más mínima duda ni igualdad con los varones. Y el cuerpo es el lugar del encuentro místico. Bueno, esto, antes de que leas lo que dice abajo, esto también es otra característica de cómo, por esto de la mística, cómo ellas sienten como la inhabitación de Dios, pero que esta inhabitación es en el cuerpo, ¿no? Por esto también de la figura tan central del Cantar de los Cantares, ¿no? Porque no es un amor incorpóreo, no es un amor etéreo, ¿no? Sino que es un amor encarnado. Es un amor que hace del cuerpo templo del Espíritu Santo. Sí, Luis. Lo que yo puedo expresar no es nada. La inmensidad de su belleza, el excesivo dulzor de su rostro augusto y admirable, me impide palabra o imagen. Y mi amado se dio a mí, y le pude comprender y sentir. Bueno, esto, ¿no? Es mente y corazón. Y esto mismo es lo que intentan transmitir a los demás. No es un Dios que existe en la razón,
ni es un Dios que existe sino que existe en mí, en mi cuerpo, y se me da a conocer por la mente y por las emociones, ¿no? Por lo que siento. Y que lo traducen, bueno, y acá están los dos textos bíblicos que, bueno, lo pido a alguien, los que quieran, si los pueden buscar, lo traducen, me gusta mucho cuando Cristina le dice mística bíblico-social. Esto que sienten lo ven reflejado en la escritura, o al revés, nace en la escritura y lo ven reflejado en su mística y lo hacen servicio. ¿Alguien tiene Efesios 3, 18, 19? Acá lo tengo, acá lo tengo. Bueno, Efesios 3, 18 y 19. Sí. Dice así: así podrán comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad. En una palabra, ustedes podrán conocer el amor de Cristo que supera todo conocimiento, para ser colmados por la plenitud de Dios. ahí está, gracias, Mati. ¿Y Romanos? 12:15. 12:15. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Bueno, esta es las dos cosas, ¿no? La experiencia de la inhabitación de este amor en la carne viva de cada una de ellas, expresado en esta empatía y solidaridad, también hecho vida y hecho carne con los demás, ¿no? Llorar con los que lloran. Después tienen ellas, que después lo busqué, lo había encontrado y se me perdió, pero ellas hacen una traducción en esto de los romances, ¿no? Como ellas contaban a la gente, hacen una traducción de Mateo 25. Tuve hambre y me diste comer, Ellas no lo dicen tal cual así, sino que lo pasan a su lengua de la época y a sus costumbres, y está traducido. Después, si lo encuentro de vuelta, se los comparto en el grupo, pero es muy, muy bonito como traducen Mateo 25. Bueno, este amor debe estar dispuesto hasta las últimas consecuencias, al encuentro con el que sufre física o anímicamente. Bueno, otra de ellas, Matilde de Magdeburgo, Alemania, 1207-1282. A los 12 años comenzaron sus experiencias místicas. Desde su juventud y durante gran parte de su vida fue beguina en Magdeburgo, donde permaneció hasta que tuvo que hacerse cisterciense, pero por obligación, porque no le quedó otra, y ahora vamos a ver por qué, ¿no? A los 63 años. Ella, una gran teóloga, pero una gran teóloga, escribe también por pedido de los demás un libro que en realidad son 7 libros que se interrelacionan. En realidad, para nosotros sería un tratado de teología sistemática, porque cada uno de esos libros son, creación como origen, la santidad, virtud y pecado, el hombre como ser limitado por el pecado, Dios que no deja de amar, Dios desde siempre, ¿no? Esta imagen del Dios amor, permanentemente Dios amor. Y que la antropología de fondo que ellas manejan es: este Dios amor habilita al ser humano para llegar a ser tanto como Él, ¿no? Simplemente por ser templo del Espíritu Santo. O sea, Dios llamado a esta grandeza divina como templo del Espíritu Santo. Trinidad, eclesiología, sacramentos, bueno, la tipa se escribió todo, todo. O sea, es una gran, gran teóloga. Y entre medio de los escritos me echaba poesía y prosa. Y me echaba también una fuerte crítica al clero que no se adecuaba a esta mística que ellas sentían, y que, bueno, puntualmente fue con los dominicos la crítica más fuerte, y es donde empieza la persecución, pero una persecución
fuertísima, terrible que ella sufre, por lo cual tiene que refugiarse por seguridad en un monasterio cisterciense. Muy característico de ellas es que hacen dialogar el alma con Dios, pero le llaman dama amor. Entonces esto es también lo que alteró fuertemente el clero y a los dominicos, porque como que ponía en duda la masculinidad de Dios. Entonces le llamaban el diálogo entre la dama amor y la dama alma. Entonces como, bueno, como que dama amor, ¿no? Dios. Bueno, esto fue una de las cosas que, bueno, produjo toda esta persecución, además de las fuertes críticas a la vida del clero, ¿no? Bueno, y Margarita Porete, y su libro, ella escribe, que fue la razón de la persecución y de su muerte, el libro El espejo de las almas simples, que también lo pude encontrar y después se los mando al grupo. Margarita Porete, nacida a mediados del siglo XIII, mística francesa, autora de este libro, de mística cristiana centrada en la noción justamente también, y nuevamente, del amor de Dios. Ella fue quemada en la hoguera en el 1310 por la Inquisición, cuando se niega a renegar del libro y a renegar de sus ideas, ¿no? Y de que el libro pueda tener circulación. Y de hecho, por algunos entramados mismos de las beguinas que pudieran, como eran copistas, muchas de ellas eran copistas, Margarita era copista, se pudieron conservar estas copias que llegan hasta hoy, hasta nosotros hoy, ¿no? En su libro presentaba el amor de Dios que toca al alma y que de vuelta es inhabitada por Dios. Y bueno, y este obispo, Chalons, es quien cuando ella le presenta el texto, es quien la denuncia por hereje. Ella se reconoce como mendicante, pero mendicante del amor de Dios, ¿no? Esta que les decía, la gran diferencia con los franciscanos. Del amor de Dios y del amor hecho concreción en la gente, ¿no? Trabajaba, como todas las beguinas, para mantenerse, normalmente como copistas, pero ella, por más que era copista, insiste en presentarse como mendicante. En las actas de la Inquisición se dice de que enseñaba a leer y escribir, sea en los beaterios como en sus propias casas. Y es la representante de la mística más extrema, porque ella habla, una palabra muy fuerte, de aniquilarse en Dios. Claro, hay que pasarlo a nuestra forma de entender, nuestro lenguaje de hoy. El aniquilamiento por ahí tiene más una carga más peyorativo, de destrucción, pero no, justamente la antropología de ellas era muy por el contrario, era vaciarse, entregarse a la experiencia de Dios para poder darse a los demás, ¿no? Como el acto más puro de amor a Dios. Anonadamiento. Claro, anonadamiento. Pero ella hablaba de aniquilarse, ¿no? Porque era una mujer profundamente radical. Bueno, y algunas frases de ellas, ¿alguien quiere leerla de primera? ¿Leo? Sí, sí. Otro. Dice amor. Alma que solo ama es libre, más libre, muy libre, encumbradamente libre, en su raíz, en su tronco, en todas sus ramas y en todos los frutos de sus ramas. Y si no quiere, no responde a nadie que no sea de su linaje, pues un gentil hombre no se dignaría responder a un villano que lo retara o requiriera batalla. Por eso, quien reta a un alma, así no la encuentra. Sus enemigos no tienen respuesta.
El alma libre que está en Dios no necesita nada. Esto está en el espejo de las almas, página 184. O sea, este derroche de libertad era como muy mal visto. Y de hecho, en los comentarios que hace Cristina, se dice de que este párrafo justamente es uno de los que generó todavía más controversia, ¿no? Porque estaba dedicado al clero, como quienes no eran libres, como quienes estaban atados especialmente, y creo que más adelante lo dice, al comercio, a la sinonimia, creo que se llama, al comercio de las cuestiones espirituales, para ganar dinero, ¿no? Claro. La teología de Margarita encierra una relación muy personal con Dios, envolvente, que se siente de vuelta, ¿no? Es lo que se hace carne. Y se traduce siempre, siempre en experiencia místico-social. Margarita intuye, sabe, percibe que desde Dios, habitada por él y viceversa, es como quiere vivir su vida beguina. Para ella, como para todas las beguinas, la libertad es la clave, es el camino para conseguirlo. Propone como camino de santidad la imagen, esta es muy bonita, la imagen de la escalera, pero no para ascender, ¿no? Como se decía, ¿no? Ascender en el camino de perfección, sino para descender, ¿no? Descender como siente de que Dios se hace uno con ella y ella con Dios, descender para compartir su experiencia, bien la imagen de la kenosis, ¿no? De la encarnación en la historia. ¿Alguien quiere leer estos dos últimos parrafitos? Pues solamente soy lo que Dios es en mí y no otra cosa. Y Dios es lo mismo que eso, lo que Él es en mí. Pues nada es nada, pero lo que es, y por ello sí soy. No soy sino lo que Dios es, y nadie es sino por Dios. Por ello no encuentro más que a Dios allí donde penetró, pues a decir verdad, nada hay sino Dios. Espejo de las Almas, 67. Miren la cantidad de es, ¿no? Del verbo, o sea, la profunda conciencia de ser en Dios, ¿no? Y que Dios es en mí, y que no hay otra cosa fuera de eso. Es Totalmente. muy, muy, muy fuerte. Hermoso. ¿Y la otra? El que arde ya no tiene frío y el que se ahoga ya no tiene sed. Ahora esta alma arde tanto en el hogar del fuego amor que ella se transforma en el fuego mismo, a través del que ya no siente fuego. Ella que ahora es el fuego mismo en virtud del amor, que la ha transformado en el fuego del amor, también del espejo de las almas. Bueno, y algo que quiero dejar no solo para compartir ahora, ¿no? Sino para compartir en el próximo encuentro, retomando esta imagen de la memoria que nos propone Cristina, memoria herida, ¿no? Y para seguir en esto de sanar la memoria de las beguinas y hacerle justicia también, estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es la mística del siglo XXI o para el siglo XXI? ¿Cuál es el amor cortés? O sea, en esta imagen de que para ellas fue como el camino de hacer y de construir una teología contextualizada, ¿no? ¿Cómo hoy podemos contextualizar nuestra experiencia de Dios para darla a conocer a los demás, ¿no? ¿Cuál es la mística del o para el siglo XXI? ¿Y cuál es hoy, bueno, que sería la parte pastoral, ¿no? El amor cortés. Sería no tanto lo que existe, sino lo que sería conveniente a la luz de esto. ¿Así es el enfoque que querés darle a las preguntas?
sí puede que exista, ¿no? Uno no puede decir que uno conoce Sí, todas las... exacto, sí, y en realidad hay muchas pastorales muy encarnadas y muy buenas claro en que nuestra sí, iglesia, ¿no? claro que Pero sí. bueno, para seguir construyendo esto de pensar las hermenéuticas del siglo XXI, eh, y para también en esto de lo sinodal, ¿no? Porque justo yo leía hoy, bueno, las beguinas retoman esta sinodalidad propia del Evangelio, del corazón del Evangelio, y hoy estamos también en un tiempo sinodal, ¿no? Mm. Que retoma esto. Pero bueno, capaz sí, lo sinodal es una clave para la mística del siglo XXI. Pero bueno, también hay mucho de lo personal, ¿no? Cada una tiene que preguntarse eh, qué es lo que Dios me llama hoy a intuir. Mucho, a mí, mientras leía de ellas, me daba cuenta que eran primero mujeres despiertas, entonces se daban cuenta lo que pasaba, podían escuchar, intuían, eh, eran inteligentes en el sentido de quien es despierto, ¿no? Que está despierta en el contexto de lo que pasa y se anima a hacer algo rompiendo las inercias, ¿no? Entonces, también esta puede ser otra de las preguntas, ¿no? ¿Cuáles son nuestras inercias eh, pastorales, catequísticas, bueno, marianistas también, porque estamos en el ámbito marianista, que necesitan un cambio, no sé, bueno, como para pensar, rezar también, y si alguien quiere compartir. Sí, yo por lo que fui escuchando, fui pensando, incluso vos misma lo dijiste, esto de la estructura desestructurada, algo así. Estructura sin estructura. Sin estructura. Entonces creo que eso le daba tanta libertad de acción o de sentirse tan libres, no una estructura por ahí, como les pasaba al clero, en la que por ahí ya no sabes dónde moverte o cómo moverte, porque o te lo bajaron de arriba o porque tenés miedo a salir un poquito más allá. Y creo que esta desestructura que tenían hoy, ¿no? Es, bien, ¿en qué estructuras nos estamos asfixiando como iglesia? Mm. Me lleva a pensar eso ahora. ¿En qué nos estamos quedando cortos? ¿Qué es lo que nos hace estar en una lata de sardinas hoy en día como iglesia? Sí, a mí me hace pensar, por ahí nos estamos quedando atrás, a lo mejor en las ideas, en las proyecciones, en el ir pensando, en las faltas de sacerdotes, ¿no? En cómo tenemos que cambiar como iglesia para seguir adelante. Por ahí no sé, por ejemplo, yo me imagino acá, ¿no? Como marianista, como laica marianista que soy, pensar, bueno, seguir más o menos en el mismo camino, pero ya ir como concretando, aunque sea en las ideas, en los proyectos, en cómo podemos colaborar un poco más con los sacerdotes, por ejemplo, en este momento. Gracias, Ana. Yo me quedé asociando mucho la experiencia, no es la palabra que hayas nombrado más vos, pero intentando vincular, ¿no? La experiencia y las cosas, los textos que leímos con las experiencias de estas mujeres con el Evangelio. Yo me remitía, me llevaba así espontáneamente a la última cena según San Juan, ¿no? Cuando Jesús repite tantas veces el tema de la unidad,
y que yo habito en ustedes y el Padre habita en mí y que habita en mí. Bueno, todo eso, que nosotros lo leemos y lo sabemos teóricamente, está dicho ahí, Jesús lo repite muchas veces además, me parece que es lo que ellas vivieron, lo que ellas sintieron, ¿no? Esa unidad profunda, esa fusión, casi diría, entre ellas y Dios, ¿no? Al margen de, sí, al margen de estructuras, no a través de una mediación sacramental, por ejemplo, o no a través de una procesión, digo, devociones más populares, sino en la intimidad, ¿no? Como que fueron experiencias íntimas de una fusión amorosa, además hay que decirlo, con Dios. Que claro, yo creo que desconcierta o que parece escandalosa incluso, ¿no? En los modos de expresarse y de vivirse. Y a la vez lo pensaba y lo comparaba con cierto tipo de apariciones de la Virgen, y tienen otro carácter, ¿no? Que no son experiencias de fusión, ¿no? Es la Virgen que se aparece y da mensaje, baja línea, dice quién es, recen tal cosa, ayunen, pero no es esta misma experiencia de unión profunda con Dios. Y no quiero descalificar una cosa en función de la otra, pero digo, son cosas diversas. Me parece que son cosas diversas. Estas son visiones interiores, básicamente. Las otras no sé, yo no estudié cada caso de San Nicolás y compañía y de Salta, yo no soy un experto en eso, pero parecería o da a entender, ¿no?, que se aparece. Acá no, ellas no hablan de estas cosas, ¿no? Todo es interno, me parece. Todo es una experiencia mística, todo es interior, digamos, ¿no? Sí, sí. No son grandes cosas, ¿no?, que se mueve el sol y cosas raras. No hay nada raro en ese sentido, salvo lo raro, lo profundo, para nosotros, de que haya esa inhabitación tan profunda que seguramente también, como vos decías muy bien, se da en el cuerpo y que sus cuerpos vibrarían, sus cuerpos, no sé si se levantaban o levitaban, lo que sea, eso nos cuentan eso, ¿no?, de Santa Teresa, de algunos santos, el cuerpo experimentaba también esa fusión con Dios, ¿no? A mí me parece que nuestro mundo necesita eso. Y no sé si nosotros, no sé cómo proponerlo. Y creo que el camino de la interioridad, de ir hacia adentro, es un camino que tenemos que recorrer y ayudar a la gente a entrar dentro de sí. Y ese puede ser un camino. Pero lo que percibo es que la gente en general, cuando acude a la droga, busca esto, ¿no? Busca fusionarse, busca perder el sentido, busca entrar a un estado distinto, ¿no?, de comunión un poco con todo, artificial, dependiendo de un químico. Pero está buscando, me parece, esto, ¿no? Salir de su propia realidad y fusionarse con todo, ¿no? ¿Cómo mostramos el camino de la fe, digamos, o de la espiritualidad? Porque no quiero decir de la religión, porque no sé si muchas veces la religión como tal ayuda. La religión puede ser un paso posterior. ¿Cómo mostramos este camino de espiritualidad para que sea eso, ¿no? Brinde eso, no conocimientos, no moral, no ritos, sino esta experiencia profunda de Dios. Gracias, Luis. Creo que esta experiencia, parece mentira que esto se ha escrito en el siglo que se escribió, ¿no? Porque en el fondo es lo que estamos buscando ahora, esa unicidad entre que todos somos uno, que Dios es parte nuestra. O sea, parece una novedad para nosotros, pero fue escrito cuando fue escrito, ¿no? Y yo creo que sí, que todo el mundo está buscando y que la manera es la creatividad y la creatividad que tenían estas mujeres en ese momento sin preocuparse por las estructuras, simplemente
el sentirse uno con todos, la llevaba a trabajar por lo demás, ¿no? Y la libertad, y eran tantos millones porque yo creo que trabajaban en un ambiente de libertad donde no soy de esta virgen, no soy de este otro santo, sino que en el fondo hay un sentimiento de unidad hacia el amor con Dios, ¿no? Que es admirable para la época, ¿no? A mí lo que me llamó mucho la atención también, muchísimas cosas, ¿no? Pero una de las cosas era que no tenían la libertad como una clave tan fuerte que incluso la que deseaba ser beguina por un tiempo y después casarse o hacer otra cosa de su vida, lo podía hacer. O sea, no estaba mal visto, no era que entrabas al monasterio y listo, chau, como se mostraba, ¿no? En los monasterios la gran entrada a la vida y la clausura y chau, moriste al mundo y no te vieron más y listo. Sino que era incluso esto, ¿no? De no mirar mal si tu compromiso era por este tiempo y después ya está, ¿no? La absoluta libertad con responsabilidad, ¿no? No era un libertinaje, sino más. Claro. Me da la impresión que, es decir, yo lo que estoy rescatando es el estar atento, el estar despierto, porque seguramente que de parte de Dios siempre hay una iniciativa, siempre, la iniciativa es de Él. Entonces, si estando atentas, captaron y estando atentas, descubrieron su sed cada vez mayor de intimar con este Dios amor, puro amor, total amor, y que la llevó a caminar esa espiritualidad con caminos de encuentro con nosotros también, en el servicio. Pero si tuviera que pensar en una propuesta para hoy día sería animarse al estar solo frente al Señor para escucharlo, atento, hasta poder captar, no sé si escucharlo, pero por lo menos captar en lo profundo del ser de cada uno esa presencia, ¿no? Por mi experiencia eso se da en la oración por lo general, creyendo y bueno, y después el dejarse conducir creo que es algo a lo que aspiramos en este aniquilamiento, anonadamiento, o con el término que lo podamos mejor acomodar, ¿no? Tendría que pensar bastante más para pensar en qué le conviene o cómo tendría que ser la propuesta hoy día, en el siglo XXI. Tendría que pensarlo más, y me parece que es en comunidad, no solamente a solas, sino juntos. Tal vez haya que siempre recordar que la piedra de toque para saber la autenticidad de estas experiencias, ellas la ponían en el trabajo, en el encuentro con el pobre, digámoslo así, ¿no? Por no decir el trabajo social, en el encuentro con el pobre. Me parece que ahí se verifica que las experiencias místicas sean auténticas. El Evangelio lo dice de alguna manera: el que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve, ¿no? Tal cual. Eso es Evangelio puro. Y yo pensaba que quizás algunos grupos dentro de la iglesia hoy, yo no sé, los desconozco mucho, así que acá hay gente que los ha caminado más esos grupos. Pero digo, los grupos carismáticos, cuando uno los mira un poco así, de adentro y afuera, ¿no? Porque cuando yo participo y no logro entrar del todo, pero participo y los veo y estoy ahí, hay algo ahí como de salida de sí,
de fusión, de lenguas y de cosas extraordinarias y descanso en el espíritu. Hay algo así, es como de extraordinario. Habría que ver si eso que pasa ahí se valida después en el compromiso por una sociedad mejor o no. O queda en un descanso en el espíritu, que en un fenómeno extraordinario, cosas raras, lenguas extrañas. Pero ahí sí que hay una comunidad, como decías, que canta, que se abraza, que son... Hay algo que pasa algo ahí pasa algo. Y no pasa en las misas. Es que no pasa en las misas. En las misas estamos todos sentaditos ahí, fríos, y después nos vamos. Y entonces, no, por eso no quiero hacer un juicio, desconozco como para hacer un juicio, pero lo planteo como hecho, ¿no? El hecho de la experiencia carismática, de la oración carismática, es una experiencia que estaría un poco más próxima a esto, ¿no? A que haya experiencia de Dios, digamos, ¿no? En el rito, a través del rito, a través de ese momento de oración. En A las veces me misas, cruzaron dos... Perdón. perdón, no digo que en las misas de acá, no sé si estaremos a la altura esa, pero sabes que sí, estamos cerca. Sí, Matías. A veces me cruzaban dos cosas por la cabeza en dos momentos de lo que escuchaba. Y ahora estoy reflexionando que tienen algo en común, las dos cosas. Que es sumar la otra mitad, digamos, eso sería lo que tienen en común. ¿Por qué lo digo? Porque cuando empezaste a contar toda esta historia, que yo nunca había oído, me acordé enseguida de ese intento que hubo en época de Juan Pablo II de cuando se reflexionó sobre el sacerdocio de la mujer, que quedó trunco, que alguna vez escuché a Luis Rivas, contar que la pontificia bíblica lo había aprobado, inclusive, y que Ratzinger no lo aprobó, digamos, y que Juan Pablo II lo cajoneó, digamos, ¿no? Que es un poco lo que ahora reflotó Francisco. Me acordé de eso y digo, ¿cómo nos cuesta, digamos, darle lugar a la mujer que lo tuvo al principio, digamos? A mí me gusta mucho volver siempre sobre la primera iglesia. ¿Y cómo nos cuesta volver? Yo creo que ahí tenemos una parte docente que hacer, ¿no? Mucho que transmitir. Ese es un primer desafío, creo yo. No una docencia berreta, digamos así, ordinaria, feminista por feminismo, digamos, sino algo real, digamos. Así era al principio. Vamos a tratar de volver a eso, digamos, y enseñar que era así. Yo muchas veces se los cuento a la gente cuando la gente habla mal de la iglesia, y que la iglesia no era así al principio, digamos. Entonces, creo que esa docencia tenemos que hacerla, tenemos que contar cómo era, y estos son ejemplos, digamos, ¿no? Y la otra que relacionaba era con esto de la mística. Yo creo que, yo también me acordé ahí de otro profesor que tuve que siempre decía, hay que respirar con los dos pulmones, refiriéndose a la espiritualidad y todo lo que tiene que ver con lo oriental, ¿no? Es algo que nosotros como cristianos no, por estructura occidental, greco-latina y todo eso dejamos de lado, pero que cuando uno lo empieza a incorporar y demás, como también te abre a una mística distinta, ¿no? Que toma en cuenta otras cosas, que tiene otra... Que también está muy en contacto, yo lo decía vos Luis recién, del necesitado, del pobre, que, viste que la mística oriental tiene mucho de esto, no está alejada no es una mística de ricos, digamos, sino que es algo bien... Bueno, no sé, es una reflexión, ¿no? Pero son como dos mitades que dejamos de lado, que quizás tenemos que empezar a incorporar cada vez más en la iglesia y eso quizás nos abre el juego, nos abre la cabeza a otra actividad. Gracias, Matías. Bueno, como se está haciendo la hora, para terminar les quiero leer, si tienen paciencia, ¿no? Son 2 párrafos de la última página del libro, que es muy bonita como cierra Cristina esto. Y dice, porque la vida, con minúscula, barra, vida, con mayúscula,
del misterio con minúscula, barra, misterio con mayúscula, que es esto que acaba de decir Matías también, ¿no? La que todas estas mujeres y otras muchas de la historia que no aparecen en este libro nos han legado. Desde las beguinas menos conocidas, María, Odilia, Ida, Joeta, Ducelín, Agnes, y más conocidas, Hadewich, Beatriz de Nazaret, Matilde, Margarita, Juliana, hasta Teresa de Jesús, Etty Hillesum, Dorothy, Simón, y al final, la que cierra el libro, que es Duana, nombra una última, todas ellas han contado con palabras como han sabido, como han podido, como han sentido, desde un templo, desde la vida de cada día, desde la vida vivida en la Reforma, desde la vida atropellada, pisoteada y masacrada por las guerras, el hambre, la miseria y el dolor causado por el hombre, la experiencia de este absoluto misterio, Dios, que todos llevamos dentro. Cada una con su lenguaje, con su gracia con minúscula, barra, gracia con mayúscula, nos han enseñado que comunicar a Dios misterio absoluto es posible siempre, en cada época, sumando vivencias para, así, contextualizar la experiencia en una vida que cambia de forma constante, suave o violentamente, pero que en lo esencial permanece. Porque, y este es un texto de un extracto de un poema de una beguina, aunque la tierra se seque y la luna se hiciera polvo, las estrellas seguirán brillando en el cielo, y el mar no cambiará, saldrá de mis manos y a mis manos volverá. Y el sueño, tan real a veces como la vida y el amor roto y quebrado casi siempre, morirá frente al amor con mayúscula, siempre atento y amante, que en mi alma estará, en mis labios siempre abierto.